Ya, pues estábamos viendo OPAMPs y habíamos visto que los OPAMPs son reales y hay diferencia entre los OPAMPs reales y los ideales, que son los modelos que hemos estudiado hasta el momento. Hay algunas especificaciones. Yo había mencionado esta de voltaje de entrada de modo común, ¿cierto? Y eso nos va a ser útil aquí. Operación con alimentación unipolar. ¿Quiénes han usado OPAMPs en su vida así en la realidad? ¿Quiénes? Algunos. A ver, levanten bien la mano para tener una idea. Un, dos, tres, cuatro. Deben ser, no sé, 10 más o menos. 10 de aquí han usado PAMS alguna vez. Y yo creo que todos van a terminar usándolo alguna vez. Yo creo que no hay un ingeniero eléctrico que pueda decir yo soy ingeniero eléctrico y nunca ha usado un OPAMP. Eso no, es una contradicción. Es como ingeniería comercial, que es una contradicción que está en el nombre ahí. Porque es como raro. Oye, ustedes se ríen, pero es verdad. Yo le comentaba a unos amigos alemanes una vez. ¿Y qué estudian los alumnos en Chile? Estudian una carrera que se llama ingeniería comercial. ¿Y qué hacen en ingeniería comercial? Nosotros en Chile estamos tan acostumbrados al nombre ingeniero comercial que nos parece normal, pero no es normal. Saben que no es normal, es una cuestión muy rara, porque es una contradicción en el nombre, es una cuestión, y no es que yo esté en contra de los que son expertos en economía y en administración. Los respeto mucho. Tengo muchos amigos que estudiaron esa carrera y tengo muchos parientes que estudiaron esa carrera. Yo trabajo con un experto en crear empresas que estudió esa carrera, pero estamos todos de acuerdo con que eso no es ingeniería, eso es otra cosa. No tiene nada que ver con ingeniería. Entonces tal vez nos juega un poco en contra, porque cuando los cabros salen del colegio, quieren estudiar ingeniería o ingeniería comercial y creen que es como parecido. Y no es parecido, po, son cosas distintas. En mi opinión, comercial es casi una carrera humanista, en que la parte matemática es un accesorio, pero no lo es todo. Y oye, no lo estoy diciendo con ánimo peyorativo ni nada de eso, es una observación de la realidad. Entonces, no sé, es curioso. Siempre me ha llamado la atención, debo ser honesto. Sí me molesta cuando alguien me pregunta, ¿y qué haces tú? Soy ingeniero comercial. Ahí sí, ahí como que colapsó un poquito, pero bueno, no, no, soy ingeniero. Ya, pues, oye, operación con alimentación unipolar. Entonces, como decía, casi todos aquí, eh, casi nadie ha usado PAMS, pero ninguno de ustedes va a ser eléctrico sin haber usado un OPAMP alguna vez. Entonces, nosotros habíamos hablado de que el OPAMP tiene especificaciones y tiene varios pines. ¿Ustedes ven el pin tierra aquí? Sí, hay preguntas. Podría, exactamente, a eso va esta parte. Uno de los pines puede ser tierra. Por ejemplo, yo tengo VDD y menos VSS típicamente, ¿cierto? Pero yo podría agarrar uno de estos y ponerlo en tierra. Por ejemplo, poner este en tierra. ¿Se podrá hacer o no? O podría poner este en tierra. Se podría hacer. Podría ser perfectamente. Lo no sabe cuál es tierra. Le da lo mismo. No, no tienen por qué ser simétricos. Entonces, y esta es una duda que yo tuve en todo mi pregrado y nadie me la pudo resolver nunca. Yo no entendía por qué. Y de hecho yo me esforzaba en que cuando hacía mi circuito y trabajaba con más o menos 8 volts, por ejemplo, usando un 7808 y un 7908. ¿Han usado eso alguna vez o no? Después vamos a hablar de eso. Em, yo trataba de que fueran exactamente más o menos 8. Entonces yo me imaginaba erróneamente que si no era totalmente simétrica no iba a funcionar bien. Está mal.
la verdad es que al OPAMP le da lo mismo eso. El OPAMP tiene varias restricciones. Una es que su salida no llega hasta los rieles. Entonces, la salida del OPAMP va a llegar hasta cerca de los rieles. Y si mis rieles son VDD y tierra, la salida no va a llegar hasta VDD y no va a llegar hasta tierra abajo. Otra restricción que tiene esto es que el voltaje de entrada de modo común está limitado. Y el fabricante nos dice el voltaje de entrada de modo común va entre tal valor y tal valor. Y no puede exceder. Por ejemplo, hay algunos op-amps en que el voltaje de entrada de modo común no puede estar cerca de uno de los rieles. Entonces yo me imagino este circuito así, tiro esto a tierra, tiro esto a BI y uy, me quedó horrible porque iba a hacer otra cosa y me arrepentí. Y tiro esto a VO. ¿Este circuito podrá operar con alimentación unipolar o no? Yo cuento al menos dos razones por las que este circuito no podría operar con alimentación unipolar. La primera de ellas es que si VI es positivo, la salida va a querer ser negativa, y no puede ser negativa porque el voltaje mínimo que puede entregar este circuito es como tierra. La segunda razón, ¿cuál es el voltaje de modo común en la entrada? ¿Ah? En este momento es cero, porque este es cero y el OPAMP va a hacer todo lo posible para que la entrada esté en cortocircuito virtual. Entonces, cero. El modo común está en el mismo voltaje que una de las alimentaciones. Eso no sirve. Muchos OPAMPs no operan de esa forma. Entonces, esta configuración no sirve para trabajar en forma unipolar. ¿Qué pasa si en cambio hacemos esto? Vamos a saltarnos ahí. Hacemos esto. Esta es la típica no inversora. Esta podría funcionar porque el modo común está en el voltaje de entrada. Y si yo estoy lejos de los rieles no hay problema. Y la salida, si mi entrada es positiva, la salida va a ser positiva un poco más grande que la entrada. O incluso el buffer, si es que yo utilizo un buffer, probablemente va a funcionar relativamente bien. Sí, había una pregunta por allá. No llega a los rieles porque internamente el OPAMP tiene transistores. ¿M? La etapa de salida del OPAMP suele ser algo de este estilo. Esto es VDD y esto es menos VSS. Suele ser algo de este estilo. Donde estos son transistores. Los transistores son como switch, más o menos, pero permiten controlar corriente, o sea, un switch que controla la corriente. Pero esa corriente viene de VDD, entonces la corriente va en esa dirección. Y si este excede el voltaje de VDD, entonces eh, este switch ya no opera bien, no permitiría operar bien. Igual, es posible, bajo ciertas condiciones, que esos voltajes sí excedan los rieles, pero lo típico es que no. En un op-amp lo típico es que no exceda los rieles. Ya, pues entonces el op-amp está limitado y uno podría usarlo como buffer con alimentación unipolar. O también se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, uno puede hacer esto. ¿Qué es esto que está acá? Ah, ¿qué será esto? A ver, ayúdenme. ¿Ah? Es un inversor, pero que tiene un capacitor en serie. ¿Y qué es ese capacitor en serie? ¿Qué es eso? Acoplamiento capacitivo. Entonces, uno así de mirarlo ya sospecha que esto parece que es un circuito que tiene un filtro pasa alto, ¿cierto? Bueno, después podemos hacer el cálculo. Yo sé que VO partido por VI va a ser menos R2 partido por esta resistencia en total, ¿cierto? ¿Qué es cuánto es? R1 más 1 partido por SC1.
Y eso es, si multiplico arriba y abajo, me da menos SC1R2 partido por 1 más SC1R1. ¿Ya? ¿Y cómo es el bode de esto? Por inspección. ¿Ah? Ese es el bode, ¿cierto? Esa es la magnitud. No necesitan hacer más. Con eso ya sabemos que un pasa alto. Hay otras formas de analizar esto. A mí me encanta ver esto desde varios puntos de vista. Entonces, un punto de vista es, bueno, en DC el capacitor opera como un... Ay, se me olvidó. ¿Cómo era? Como un circuito abierto. Y como es circuito abierto, la salida y la entrada no están relacionadas. Entonces, cuando es un circuito abierto, es como si este estuviera flotando. Y cuando la frecuencia es muy alta, esto opera como un cortocircuito. Entonces, cuando la frecuencia es muy alta, la ganancia de esto tiende a R2 partido por R1. ¿Eso es lo mismo que me dice esta ecuación? Exactamente lo mismo que me dice esa ecuación. Cuando omega es muy alto, esto tiende a R2 partido por R1. Entonces uno puede analizar estos circuitos por inspección, realmente. Uno no tiene que... Las ecuaciones están ahí y uno las usa, pero uno no siempre tiene que recurrir a las ecuaciones. A veces hay formas más intuitivas que dan más perspectiva de cómo funciona un circuito y que son más fáciles de resolver. Muy bien, pues entonces esta parte de aquí vemos que es un circuito que tiene que una especie de pasalto. Muy bien. Nosotros sabemos que cuando está en realimentación negativa, el op-amp trata de que estos dos nodos estén al mismo potencial. ¿A qué potencial está este nodo? Divisor de tensión. Este está en VSC, ¿ah? VSC medio, ¿cierto? Porque es un divisor de tensión. Entonces este nodo va a tratar de estar en VSC medios. ¿M? Y cuando no hay entrada, cuando mi entrada es cero, ¿cuánto va a ser la salida? Cuando no hay entrada, cuando mi entrada está parejita, ¿cuánto va a ser la salida? Si la entrada no se está moviendo, esto es un pasalto, si la entrada no se está moviendo, ¿cuánto es esta corriente? Si esa corriente es cero, ¿cuánto es esta corriente? Si esta corriente es cero, este voltaje y este, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Este voltaje tiene que ser igual a este, por lo tanto, este voltaje es igual a este. 2,5 volts o lo que sea, la mitad, ¿cierto? Si este es 5, este es 2,5. Entonces está centrado en la mitad. La salida queda centrada en VCC medios. Y cuando este se mueve, esas fluctuaciones aparecen a la salida. Muy bien. Oye, ¿qué es esto que está acá? Pasa altos. O sea, el voltaje de salida está centrado cuando la frecuencia es cero. ¿Cuánto es el voltaje de salida? Cero. Entonces la salida está centrada en cero. Mi entrada da lo mismo en lo que está centrada. La salida está centrada en cero y este circuito funciona incluso cuando hay alimentación unipolar. Hay pregunta ya. No, pues si hay un capacitor entre medio, por aquí no hay corriente DC. La definición de capacitor es corriente DC cero. Está en la definición. ¿Sí? Este. Ah, pensé que me iban a preguntar por ese. Sí, aquí me están preguntando. Después. ¿Por qué por qué es así? Sí, eso significa que tiene polaridad. Esto significa que esa es la polaridad y que si yo lo conecto al revés, escucharé un sonido muy fuerte. Y, este. Ahí puede ser distinto, ¿ah? Ahí puede haber problemas. O sea, puede que esta polaridad no me funcione bien para todos los casos. Puede ser, ¿ah? Porque si depende de dónde esté este voltaje DC, ¿cierto? O sea, este no debería llevar polaridad. Eso es lo ideal, ¿cierto? ¿Eso dices tú? Sí.
Ya, o sea, tú estás postulando que aquí debería haber un capacitor sin polaridad. Ya, décima. Bueno, de ahí me escribe. C3 en el divisor. Ah, porque es en DC solamente. En DC el capacitor 3 queda abierto, ¿cierto? ¿Y para qué servirá este? Esto ayuda a filtrar. Digamos que ayuda a filtrar, ayuda a que este voltaje sea más estable. Pero hay otro punto de vista y cuando uno tiene más de un punto de vista, aprende. ¿Qué otro punto de vista habrá? Cada vez que yo conecto algo a tierra, es- ¿qué le estoy haciendo la impedancia de ese nodo? ¿Se la estoy aumentando o la estoy disminuyendo? Disminuyendo. Si conecto un capacitor a tierra, el capacitor tiene baja impedancia, ¿a qué frecuencias? Frecuencia alta. Entonces estoy haciendo que este nodo a frecuencia alta tenga menor impedancia. Y un nodo con impedancia baja es un nodo porfiado, un nodo que trata de mantener ese voltaje fijo. Así que esa es la razón. Había una pregunta ya primero, ¿sí? Los capacitores con una polaridad se ocupan porque cuando quieres hacer un capacitor de alta capacitancia generalmente no se pueden hacer a menos que tengan polaridad o te ocuparían mucho más espacio. Entonces una forma compacta de hacer capacitores relativamente grandes en capacitancia es que tengan polaridad. Esa es la razón. Entonces típico que estos son electrolíticos, son de tantalio. Sí. A ver, ¿realmente qué? A ver, si yo tengo un V1 y tengo un V2 aquí. Ah, era fuente de corriente ya. O sea, es el dual, realmente es el dual. Entonces, si tengo una fuente de corriente aquí y tengo una resistencia aquí, una carga, y quiero pasar solamente la parte AC, y quiero que la parte de C sea cero, entonces tiro esto a tierra con un inductor. Y esto aquí, este inductor en DC, a ver, analicémoslo en DC. En DC se comporta como un cable, entonces toda la corriente DC se va por ahí. Y en AC es un circuito abierto y toda la corriente... Esa es la respuesta. Oye, sí, qué buena. Funciona. O sea, yo puedo acoplar con inductancias también cuando tengo corriente. ¿Sí? Es como un capacitor en serie para voltaje. Hagamos el dual de eso, un inductor a tierra para corriente. Eso es, y funciona. ¿Sí? Cuando tú pones a tierra no, cuando tú aplicas corriente, esto es IDC más IAC, la parte de C se va a ir por aquí y la parte AC se va a ir por ahí. Ah, este otro, ¿ya? Te queda, si tú tiras el Vin a tierra, o más que a tierra, tú lo tiras a cualquier voltaje que esté quieto. Entonces parece, y hay un concepto que voy a introducir ahora, que se llama tierra de señal. Tierra de señal es cualquier voltaje DC. Entonces, un voltaje DC es tierra de señal. Y yo cuando quiero tirar capacitancia a tierra, puedo tirarla en realidad a cualquier voltaje DC. En realidad esto es tierra de señal. Podría tirarlo al voltaje más quieto, por ejemplo, a tierra. Pero si tierra no es mi voltaje más quieto, lo puedo tirar a VDD. Y aquí en realidad yo lo tiré a tierra de señal, pero lo puedo tirar a cualquier otro voltaje que esté en DC. El resultado no cambia porque este capacitor se come el efecto del DC. Cuando lo tiro a tierra de señal, este
esta resistencia queda flotando en DC. Entonces por aquí no hay corriente. Sí, esa era tu pregunta, ¿no? Sí, ¿te ayuda eso o tienes más dudas? Tú dices 0 aquí, 0 volts, puede hacer corriente cero, pero los capacitores tienen una condición inicial, eventualmente, van a llegar a... Claro, y tú sabes que este está a VCC medios. Si esto funciona con realimentación negativa, entonces este tiene que estar en VCC medio. Y tú puedes tener VCC medio aquí, cero aquí. Y aquí la corriente tiene que ser cero, la corriente de C en un capacitor es cero. Entonces, este, ¿en qué voltaje va a estar? En VCC medio. No hay corriente. Si no hay corriente, este también va a estar en VCC medio. Entonces, el voltaje de C a la salida es VCC medio. El voltaje de C aquí, en la salida después del filtro, es cero. Ahí lo bajamos a cero. ¿Sí? Aquí pongo VCC medio. ¿Sí? ¿Y dónde pongo Vein? Aquí. Esta es mi entrada. A ver, si puedo poner esto en un diagrama de bloques. No, tal vez lo hice muy grande. Está ahí nomás. Esta es mi entrada y esta es mi salida. Y eso es un amplificador que toma una entrada en cualquier voltaje, internamente, sube ese voltaje a VCC medios, ese voltaje no lo amplifica, mantiene en VCC medio, pero este voltaje AC sí lo amplifica por R2 partido por R1. Y eso aparece centrado en VCC medio a la salida. Entonces el amplificador es todo esto. Y esto que está acá no es una entrada. Esto que está acá es parte de la polarización interna del amplificador. Entonces tal vez yo debería dibujar esto así. Todo eso es mi amplificador. Con una entrada y una salida. ¿Queda más claro ahí o no? Ujú. Está centrado en VCC medio. Sí, no, no entiendo bien tu pregunta, la verdad. No, me gustaría que trates de reformularla. Esto ve a la izquierda, ¿ya? Aquí hay un VCC medio, ¿sí? A ver, R1 no ve Vin de partida. R1 no está viendo Vin porque hay un capacitor entre medio. Y ese capacitor se está polarizando con algún voltaje, por lo tanto R1 no ve Vin. Si mi entrada es DC, y aquí tengo VCC medio, si mi entrada es DC, por el capacitor no puede haber corriente. Si por el capacitor no puede haber corriente, por R tampoco puede haber corriente. Por ley de Ohm, V igual I por R. Si I es cero, V es cero. Entonces este voltaje y este voltaje son iguales. ¿Mejor? Ya, sigamos. Hay preguntas. ¿Cuál? Ah, sí, todo. Este. Sí, sí, debería incluir todo eso. Todo eso. Sí. Ya. Oye, ¿cómo podemos hacer que este op-amp opere como buffer? ¿Para qué son los buffers? Este es un buffer de voltaje, ¿cierto? Que toma un voltaje de entrada y entrega el mismo voltaje a la salida, pero con una pequeña diferencia. No carga el circuito. Entonces es como una adaptación de impedancia.
Es como un circuito ninja que no se deja ver desde aquí. Entonces no molesta a nadie. Se cuelga y le dice, no te preocupes, yo me encargo de desamarrar este lado, pero no te preocupes tú. Y lo único que hace es copiar de un lado al otro lado. Lo copia, pero aquí no cuesta nada moverlo. Entonces es como un buffer. ¿Alguien vio la película Aliens, que en español le llaman Alien 2, en que al final Elaine Ripley se sube arriba de un... ¿Saben de qué estoy hablando, no? ¿Se sube arriba de qué cosa? Que- Como un exoesqueleto, ¿no? Y ella se mueve y esta cosa se mueve exactamente, hace el mismo movimiento, pero con más fuerza nomás. Esto es lo mismo, un buffer. Yo veo buffers en todas partes. Sí, oye, si no, es una buena película, es terrible, pero es buena. Em, ¿Cómo lo hacemos operar como buffer? No es precisamente la configuración que pone más contento a los pump, porque la entrada, de modo común, se mueve junto con la entrada. Y más encima este circuito no es muy estable. Entonces, a veces yo compro un op-amp, voy a Mauser o a DigiKey y busco algún op-amp. Entre la lista de op-amps encuentro alguno y después miro la hoja de datos y la hoja de datos dice salida de riel a riel. ¡Yay! Mentira, no es salida de riel a riel. Uno se decepciona ahí. Y dice estable como buffer. Entonces parece, todavía no lo sabemos, lo vamos a aprender mejor en 3.4.3.3, que si es terrible, en ese curso uno termina de aprender todo, que parece que la forma más difícil de estabilizar un op-amp es como buffer. Y uno lo conecta como buffer y la salida debería ser igual a la entrada. El problema es que no quedan estables. Y hay ciertos op-amps que aunque el fabricante jura que es estable como buffer, no es estable como buffer. Entonces uno ve la entrada de in, igual, no sé, por ejemplo, 1 volt, y la salida es un oscilador. Está oscilando a 8 MHz o lo que sea. Entonces uno dice, esto es malo, porque no está funcionando como buffer. Uno ve pequeñas oscilaciones, a veces se ven oscilaciones chiquititas, pero se ven. ¿Y de dónde viene eso? No, no viene de la alimentación, no viene, pero ahí ya después tú. Uno ve la alimentación y está todo clarito, no hay ningún problema, y uno ve la salida con una oscilación horrible ahí. Entonces uno dice, bueno, si hay oscilaciones, tal vez yo puedo filtrarla. Y uno le pone un capacitor y las oscilaciones crecen. Entonces uno no entiende nada. Y en 3.4.3.3 uno encuentra respuesta a todo eso. Pero por el momento la respuesta es, mira, hay op-amps que como buffer no funcionan bien. Entonces si uno tiene un op-amp y lo conecta como buffer y tiene problemas y no funciona bien, es porque el op-amp no está diseñado para funcionar como buffer. Hay una pregunta ya. El voltaje de entrada es igual al voltaje de modo común. Sí. Puede tomarlo cualquier persona que tenga el requisito, este curso. Así que, y si ustedes pasan de curso este semestre, van a tener la oportunidad de tomar 3.4.3.3. Solo los segundos semestres, sí. Había, sí, otra. 3.4.2.3 no es el más avanzado de todos. Y lo toma como una persona al año. Sí, sí, Yoda puso los números. ¿Sí? 2.4.3.3 es 3.4.3.3 versión pregrado. Ese incluye menos evaluaciones. Le falta una prueba, le falta una investigación. Sí, pero no sé bien respecto a tu pregunta, no sé muy bien si es solo para la gente del minor. Los que no estén en el minor probablemente lo puedan tomar como optativo, no sé. Hay formas de incluirlo. ¿Sí? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué habría de consumir más potencia si es inestable? La salida termina oscilando. Sí, sí. O sea, ¿tú esperarías que esta cosa se empiece a oscilar, además se caliente?
Ya. ¡Décima! Porque esa fue interesante, ¿ah? De hecho, eso ocurre. Y si tú no te das cuenta que se calienta y después lo tocas, te puedes quemar los dedos. Porque realmente se pueden calentar mucho. No me preguntes cómo lo aprendí. ¿Por qué se ríen cuando digo eso? Ya, diseñen su propio circuito. Ustedes pueden comprar op-amps en Casa Royal o en Victronics o en Olimex. Estos son típicos op-amps. Yo a veces uso el 741. Tiene cancelación de desnivel. El OP07 es harto mejor que el 741, de bajo ruido y también tiene cancelación de desnivel. El LF353 es bien útil. Vienen dos op-amps en un encapsulado de 8 pines y uno puede usar los dos op-amps. Ahí. Y están estos otros que son quad, están estos otros. Yo uso harto este, vienen 4 op-amps en un encapsulado de 14 pines y es muy, muy útil. Es barato, es bueno. Hay op-amps de más frecuencia y uno tiene que buscarlos como op-amps para aplicaciones de video. Después está esta hoja de datos, ¿cierto? En esta hoja de datos uno puede encontrar todas las características de un op-amp. Y están las notas de aplicaciones de diferentes circuitos que uno puede hacer. Por ejemplo, aquí hay un par de PDFs. Y eso, no hay mucho más. Como que estamos terminando vamos. Ejemplo de diseño, bueno, ahí ustedes pueden inventar algo. Esto es para que ustedes inventen algo. Es como el libro para colorear, que le falta la última. Ustedes diseñan algo. Pero se pueden hacer cosas bien interesantes, como restarle un voltaje de DC y ajustar ganancias y integrar, derivar, lo que sea. Uno puede hacer lo que quiera ahí. ¿Alguien quiere hacer algo o pasamos? Podemos pasar, no hay problema. ¿Ah? No, no sé. ¿Quieres que diseñemos algo? Ya, diseñemos algo. A ver. Oh, ¿qué puede pasar si es que el voltaje de alimentación tiene la misma frecuencia que la entrada? ¿Qué podría ocurrir? No, porque el voltaje de alimentación tiene, los OPAMPs tienen en general buena PSRR. Entonces la salida no depende mucho de la alimentación. Pero sí pasan cosas divertidas. A veces tú quieres que dos circuitos operen exactamente a la misma frecuencia. Y una forma de hacerlo es metiéndole esa frecuencia por la alimentación. Y se enclavan en esa frecuencia. Pero eso excede el scope de este curso, así que no vamos a hablar mucho de eso. Pero hay situaciones bien raras, ¿ah? Y uno las puede encontrar. Bueno, Javiera, ¿hay algo que quieras diseñar o no? Ya, pues diseñemos algo. A ver, no sé, pues yo quiero diseñar un altímetro. Un altímetro. ¿Sabes lo que es un altímetro, no? Un altímetro es un sensor que mide altitud. Quiero diseñarlo con algún sensor. ¿Qué sensor me podría servir para medir altitud? Presión. Todos saltaron con presión. Muy bien. Usemos un sensor de presión. Entonces vamos a agarrar este sensor que tiene tres patitas. ¿M? Existen varios de estos sensores. Yo he usado algunos. Uno es BSC, que es típicamente 5 volts. Otro es tierra y otro es la salida. Y la salida, digamos que tiene alguna curva de I, no, perdón, VO, PI, presión de entrada. Entonces, cuando la presión es cero, mi voltaje de salida es cero. Y cuando mi presión es 105 kilopascales, no, esa no es la pascales, ahí sí, 101. Es que a veces salen un poco por si uno baja más abajo del nivel del mar. ¿Ah? Ya, pongamos 100 kilopascales. O una atmósfera, ya, pongamos una atmósfera. Una atmósfera, entonces ahí me da 5 volts. Y esta cosa está calibrada para que funcione así. Hay sensores que uno puede comprar en el comercio que hacen exactamente esto. Entonces con esto podríamos hacer un altímetro.
Pero hay un pequeño problema. Nosotros estamos más o menos por aquí y nos movemos más o menos aquí. Entonces esta cosa me va a entregar entre 4,8 y 4,82 volts dependiendo de qué comuna visito. A mí me encantaría que esta cosa fuera mucho más sensible. Además me gustaría que fuera al revés, porque yo quiero que esto me entregue un voltaje que sea proporcional a la altitud y no al revés. Aquí al revés, pues, porque la altitud va justo al revés, pues, ¿cierto? Cuando la presión crece es porque la altitud bajó. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ah? Un amplificador inversor. Entonces yo este voltaje lo podría pasar, dices tú, por un amplificador inversor. Ya, el problema de eso es una buena primera aproximación. El problema de esto es que si este me está entregando 4,8 volts, este me va a entregar un voltaje negativo. Entonces a mí me gustaría sumarle algo. ¿Ah? Podemos sumarle un voltaje, ¿no? Un voltaje DC, por ejemplo. Entonces podríamos usar esta para sumarle el voltaje DC. Ay, ¿cómo era esta? Ah, yo podría meterle un voltaje de entrada DC. ¿Ah? ¿Un capacitor para qué? Ah, yo podría ponerle aquí un capacitor, dices tú, para bajar la impedancia. Ya, puede ser. ¿Y qué más? Y veo en este caso va a ser una función de este voltaje más otra función de este otro voltaje, ¿cierto? Eh, ya. Y es fácil calcular cuál es el efecto de cada uno de estos, ¿no? Sí, es súper fácil. Por superposición, ¿cierto? Pongo esta entrada, tiro esta tierra y veo cuál es la salida. Y después hago al revés, tiro esta tierra, pongo esta entrada y veo cuál es la salida. Entonces va a ser una función 1 de B de C menos una función 2 de BI, donde este es BI. Puse BO, pero podemos llamarle BI para este otro caso. Y uno puede ajustar esta ganancia para ajustar esta función 2 y uno puede ajustar este voltaje para decidir en qué parte de la curva nos queremos mover y con eso ya tenemos un pequeño altímetro. Yo he hecho estos altímetros, hace tiempo hice uno y fue muy divertido porque quería calibrarlo. Y yo puedo confiar en las curvas, pero tal vez no confío mucho en mi circuito. Entonces le pedí a un señor que trabajaba en un hotel que tenía hartos pisos de altura, ¿me presta el ascensor? Ya. Y fui con mi cajita. Empecé a tomar notas. Piso uno tanto, piso 2 tanto, piso 20 tanto, piso 30 así. Y tomé hartos pisos y después calibré mi sensor y funcionó súper bien. Y después lo puse arriba de un avión y funcionó espectacular. Y me iba marcando las curvas de altitud. Fue muy divertido. Ya, comparadores. Dentro de un avión. Dentro de un avión radiocontrolado. Sí, sin tripulante, imagínate. Fui piloto experimental de un avión sin tripulante. No, no, pues ahí la cabina presurizada y no te marca nada. No, este estaba abierto. Lo puse en un tubo de pitot que construí yo mismo. Y fue muy divertido. Un tubo de pitot es un tubo que tiene dos entradas. Se utilizan para medir altura y para medir también velocidad. Entonces el tubo de pitot es una cosa así, que tiene dos salidas en realidad. Tiene otra salida que, por ejemplo, aquí tiene un hoyito. Entonces, un hoyito enfrenta al aire, el otro hoyito pasa al lado del aire. Entonces, por este hoyito la presión es muy grande, por este hoyito la presión es muy chica. Y uno puede medir velocidad según la diferencia entre estas dos presiones, asumiendo flujo laminar, qué sé yo. Hay una ecuación que es súper famosa en mecánica de fluido, que te relaciona presión con altura y con velocidad. Esa misma, la de Bernoulli.
Entonces, con esa ecuación uno puede hacer cálculos de velocidad versus presión. Bueno, también hice esos experimentos y le pedía a mi polola en ese tiempo, ya, maneja más rápido. Y yo iba con la caja al lado del auto ahí, calibrando, ya, ¿cuánto hay? Fue muy divertido, fue muy, muy divertido, ¿sí? Ah, tú dices hacer filtros con OPAMP, por supuesto. Un pedal. A ver, los pedales suelen ser no lineales. ¿Ah? Oye, hay algo que olvidé aquí. Sin ese capacitor esta cuestión no funciona, es puro ruido. Ese capacitor ayuda a que se filtre la frecuencia alta. Sí. ¿Qué pedal pensabas usar tú? Un pedal que te cambie el pitch del... Ya, pero eso es súper no lineal. Y los pumps nosotros los estamos usando para aplicaciones lineales nomás. Entonces, realmente no nos sirve para hacer más que amplificadores, así como lo estamos mirando ahora. Sí. Cambiar el pitch es mucho más difícil. Podríamos hacer algo, pero tiene que ser no lineal. ¿Cómo sé yo que tiene que ser no lineal algo que cambia el pitch? De partida, ¿qué es algo que cambia el pitch? ¿Qué es el pitch? Es como el tono, es como la frecuencia, tiene que ver con la frecuencia. Entonces, pitch se le llama a la frecuencia. Si yo tengo, un- por ejemplo, si quieres pasar de una octava a otra, tienes que usar el doble, algo que te multiplique frecuencia. Pero eso es no lineal, ¿no? ¿Cómo sé yo que es no lineal? No, más fácil que eso. Si yo le meto una entrada sinusoidal a 1 kHz, ¿qué salida espero ver? Yo espero ver 2 kHz a la salida. Eso ya no es lineal, porque si algo es lineal no me crea frecuencias nuevas. Grábense esto en la cabeza, esto es muy importante. Los circuitos lineales no crean frecuencias nuevas. Si uno ve frecuencias que no estaban en la entrada, al tiro uno sospecha de no linealidad. No hay otra. Los circuitos lineales no crean frecuencias. Ah, claro, no crean frecuencias nuevas porque la respuesta en frecuencia atenúa o amplifica lo que ya existe, pero no crea frecuencias que no existen. Entonces, lo que tú estás proponiendo es un circuito no lineal. ¿Cómo podríamos hacer un circuito no lineal que aumente el pitch de una señal? Sospecho que vamos a tener que esperar hasta el capítulo que viene. Pero va por lo siguiente. ¿Qué pasa si yo logro, por ejemplo, agarrar una señal y a esa señal yo le saco el valor absoluto? ¿Cómo será el valor absoluto de esta? Está centrada ahí, puro cerrito. Ya. Y yo ahora la filtro. Y al filtrarla, hago un filtro pasa abajo y un pasa alto. ¡Oh! Ahí lo obtuve. Exactamente, pasé de aquí a allá. Logré duplicar la frecuencia. Pero para eso necesité sacarle el valor absoluto a la señal. Y eso todavía no sabemos hacer. Pero ya vamos a aprender. Comparadores. Este es otro tema y no tiene nada que ver con OPAMPs. No tiene nada que ver con OPAMPs, salvo que tiene el mismo símbolo y que a veces uno puede hacer un comparador malo usando un OPAMP y a veces uno puede usar un OPAMP como comparador, al revés, un comparador, un OPAMP uno puede usarlo como comparador y al revés también. Pero, pero bueno, lo puse aquí porque no encontré dónde más ponerlo. En este curso hablamos principalmente de circuitos lineales o linealizamos los circuitos para que sean lineales. ¿Cierto? Y hablamos de correr el origen, punto de operación, y en torno a este punto de operación el circuito es lineal. Y hablamos de resistencias incrementales, y hablamos de ganancias incrementales, que son D a de algo, de O a de I, o cosas así. Existen otras familias de circuitos, con puertas lógicas, por ejemplo, circuitos digitales, circuitos no lineales en general. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Son circuitos que usan comparadores de voltaje. Después vamos a ver otro.
Entonces los comparadores son circuitos que toman decisiones. Este es el símbolo de un comparador. Tiene dos entradas y una salida. Y el comparador entrega en su salida un voltaje que es digital. Por ejemplo, un 1 lógico que corresponde a, por decir algo, 5 volts. O un 0 lógico que corresponde, por decir algo, a 0 volts. O sea, la salida está siempre en los rieles, o como que quiere irse a los rieles. Están diseñados para irse a los rieles. Y el comparador entrega un 1 cuando la entrada diferencial es positiva y entrega un 0 cuando la entrada diferencial es negativa. Entonces todo lo que hace es decirme si este voltaje es mayor que otro, te entrega un 1. Si este voltaje es menor que el otro, te entrega un 0. Oh, entonces por ahí me preguntaron si yo podía hacer un circuito que haga cambio de pitch. Tal vez sí. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago un circuito en el que le pregunto, mira, si la entrada es positiva, multiplícalo por 1. Y si la entrada es negativa, multiplícalo por menos 1. Y suma esos dos. Ah, tal vez puedo hacerlo. Tal vez esa es una opción. No es la única, no es la mejor, pero se puede hacer. Entonces, ¿sí? Puede hacer PWM. ¿Qué es PWM? ¿Quiénes han escuchado hablar de PWM alguna vez? Casi todos. Muy bien. Entonces, ¿qué será una PWM? Para los que no han escuchado hablar de PWM, PWM es Pulse Width Modulation o modulación por ancho de pulso. Entonces, una señal que tiene puros pulsitos, donde el periodo, me pasé, el periodo es constante y el ciclo de trabajo, el tiempo encendido partido por el tiempo de apagado, eso se llama ciclo de trabajo. Entonces esto es T on, este es T off. Y el ciclo de trabajo o duty cycle es T on partido por el periodo. Entonces el ciclo de trabajo puede ser un número entre 0 y 1. O sea, puede ser así o puede ser así. Entonces el ciclo de trabajo me define, si ustedes miran el área de esto, el área va cambiando. Esto tiene mucha área, esta tiene poquita área. Entonces yo le puedo entregar potencia a un circuito encendiéndolo y apagándolo en función del área de esta forma PWM. ¿Cómo genero PWM? Bueno, una forma muy sencilla de generar PWM es usando un comparador de voltaje. Esto es mi Vin. Y aquí, en esta entrada, le voy a meter una señal triangular. Puede ser diente de sierra también. Entonces, cuando Vin es mayor que mi entrada triangular, o vamos a hacerlo al revés mejor, para que nos quede para el lado correcto. Este es menos y este es más. Entonces, cuando Vin es menor que mi entrada triangular, ¿cuánto es mi salida? Si Vin es menor, entonces vamos a hacer la salida. Vin, aquí Vin es cero. Y aquí Vin, algo así, ¿o no? Algo así, ¿sí? No, me quedó al revés. Me equivoqué. Nah, hagámoslo de nuevo. Parece que estaba bien antes. Entonces, si tengo Vin, aquí, Vin es muy chico. Cuando Vin es muy chico, esto va a ser positivo solo si Vin
Por ahí va a ser positivo, sí. Muy bien. Y cuando Bin es muy grande, vamos a hacerlo de nuevo aquí. Cuando Bin es muy grande, estaba bien antes. Ahí tenemos positivo, tierra, positivo. Efectivamente, entonces podemos hacer algo que entregue una salida PWM a partir de una entrada y una diente de cierre triangular. ¿Sí? Entonces el comparador nos sirve para hacer... No, la entrada puede ser variable. Entonces si tú haces una entrada variable, puedes tener señales que se vean más o menos así, donde la potencia de la señal o la amplitud tiene que ver con esta área. La amplitud de la señal tiene que ver con esa área. Muy bien, pues. Oye, entonces la entrada es un voltaje analógico, la salida es un voltaje digital. Es un circuito de señales mixtas, porque tiene entradas analógicas, salidas digitales. Y la salida es 1 si la entrada diferencial es positiva, es 0 si la entrada diferencial es negativa. Conversor análogo digital de un bit. ¿Sí? Esto es un conversor análogo digital de un bit. Es una ADC. Pero uno le llama comparadores porque es un caso muy, muy específico. ¿Sí? Y uno puede usar comparadores en la práctica. Típicamente los comparadores tienen que ser usados con una resistencia externa que va a VCC. Esta se le llama R pull up. Y eso es porque típicamente los comparadores tienen salida de colector abierto, algo que vamos a aprender en el capítulo 5. Los comparadores no son op-amps porque están diseñados para irse a los rieles, no están diseñados para operar con realimentación negativa, no tienen compensación. Pero en algunos casos podemos usarlos indistintamente. Ejemplos: comparador con histéresis o disparador de Schmidt. Mm. Qué raro, yo veo lo mismo que en el circuito de op-amp, ¿o no? Esta es como la configuración inversora, entonces, no inversora, perdón. Entonces yo le aplico una entrada aquí y aquí hay cortocircuito virtual y entonces este es de in y este de aquí es de in. ¿No? ¿No? ¿Qué pasó? No hay realimentación negativa. Entonces, estaba todo malo, entonces, todo malo, ya, volvamos atrás. ¿Cómo fue? Supongamos que este es de in y que este, por alguna razón mágica en la vida, yo logro que sea Bein. Mágicamente logré que fuera Bein. Ahora, yo voy a subir Bein un poquito. Le voy a poner un pequeño escalón en la entrada, pero así chiquitito, chiquitito. Si este escalón es chiquitito, entonces la entrada diferencial va a subir, se va a hacer más positiva o negativa, más negativa. Si la entrada diferencial es más negativa, la salida, ¿qué le va a pasar? Se va a ir más hacia abajo, va a bajar. Si este baja y este se mantiene en cero, ¿qué le pasa a este nodo? Baja. Si este nodo baja, la entrada diferencial se vuelve más positiva o negativa. Más negativa aún. Entonces este baja más. Si este baja más, ya lo vieron. Llega rápidamente al riel. Entonces este circuito es realimentación positiva. Este circuito no es realimentación negativa. Esto no es un op-amp. Se parece al op-amp porque tiene el mismo símbolo, porque sus entradas tienen Z infinito, porque su salida tiene idealmente Z0, pero no es un op-amp. La salida tiende a los rieles. Entonces, aquí hay que preguntarnos cuáles son los rieles. Bueno, no sé, pues los rieles de alimentación pueden ser, digamos que esto es VSC y menos VEE. Entonces vamos a alimentarlo con alimentación simétrica. ¿Les tinca? Probemos qué pasa. Entonces vamos a hacer Vin, Vout. Yo sé que Vout va a estar en los rieles. Va a estar en VSC o en
menos BEE. Va a estar por ahí. No sabemos dónde. Entonces, comencemos con algo. Comencemos con un Bin igual a cero. Entonces, si Bin es cero, cuando Bin es cero, ¿cuánto es la salida? Yo no sé cuánto es la salida. Me dicen por ahí BCC. Podría ser BCC. Si es que la salida es BCC, cuando yo estoy en cero, ¿podría ser BCC? De acuerdo. Entonces vamos a hacer unas rayitas más chicas aquí, ¿ah? Esta es como una referencia a dónde vamos a llegar. Entonces, podría ser que si mi entrada es cero y mi salida está en BCC, podría ser. Si es que mi salida está en BCC, ¿cuánto es este valor? Va a ser BCC por R1 partido por R1 más R2. Ah, perfecto. Entonces, mi salida va a ser BCC y este voltaje va a estar en un voltaje positivo. Mm. ¿Y cómo tengo qué entrada tengo que tener yo para que mi salida cambie a negativo? Yo tendría que exceder este voltaje, tendría que hacer que mi entrada exceda este voltaje, que es VCC por R1 partido por R1 más R2. Si mi entrada excede ese voltaje, mi entrada diferencial va a ser negativa. Entonces vamos a ponernos aquí un VSC por R1 partido por R1 más R2. Y vamos a jugar con colores. Entonces cuando mi entrada, digamos que partía en cero, estoy moviendo hacia allá, y mi salida está en VSC. Entonces a medida que mi entrada crece, y de repente mi entrada va a exceder VCC por R1 partido por R1 más R2. O sea, mi entrada va a exceder este voltaje. Cuando mi entrada exceda ese voltaje, mi entrada diferencial va a ser negativa. Si mi entrada diferencial es negativa, la salida se va ¿a qué riel? Al riel inferior. Entonces rápidamente, ¡guau!, bajó así. Muy bien. Y si yo sigo aumentando mi entrada, ¿qué le pasa a la entrada diferencial? ¿Se vuelve más? No sabemos. No sabemos qué es lo que pasó. A ver, cuando esto bajó al riel inferior, ¿qué le pasó a este voltaje? ¿Ah? ¿Se quedó aquí? No, pues si este bajó al riel inferior, este se volvió menos VCC. Si este es menos VCC, ¿este de aquí cuánto es? Menos VCC, ya. Por R1 partido por R1 más R2. Ah, tal vez me convenga poner otro aquí que sea menos VCC R1 partido por R1 más R2. Muy bien. Entonces la salida bajó hasta aquí. La salida se volvió negativa. Ah, y mi entrada era positiva. Entonces mi entrada diferencial es negativa. ¿Sí? Si mi entrada es positiva y este voltaje es negativo, mi entrada diferencial es negativa. Y si yo sigo subiendo mi entrada, la entrada diferencial se vuelve más negativa. Entonces va a seguir pegado a este riel. Muy bien. Devolvámonos ahora. Yo me voy a devolver y voy a empezar a bajar este voltaje. Voy bajando Bin, voy bajando Bin. ¿En qué momento mi entrada diferencial se va a volver positiva? Voy bajando Bin, ¿ah? Voy bajando Bin, sigo bajando Bin, sigo bajando Bin. ¿En qué momento se va a volver positiva? Justo ahí, justo ahí, mi entrada se volvió más negativa que la entrada no inversora. Y en ese momento, la entrada diferencial pasó a ser positiva. Esto sube, mi salida sube, y bueno, ahí se cierra este lazo de histéresis. Entonces, ¿qué significa este lazo de histéresis? Significa, ¿qué es histéresis?
El camino de ida y el camino de vuelta son distintos. Exactamente eso es histéresis. Aquí tenemos histéresis porque el camino para un lado y para el otro son distintos. Perfecto. Entonces, si yo quiero que mi salida sea negativa, mi entrada tiene que superar BSC por R1 partido por R1 más R2. Y si quiero que mi salida sea positiva, mi entrada tiene que ser menor que menos BSC R1 partido por R1 más R2. Yo puedo elegir cuán ancho sea el lazo de histéresis jugando con esta resistencia. Por ejemplo, si yo hago que R1 sea muy pequeña, este lazo de histéresis se vuelve más angosto. Oye, ¿y para qué me podrá servir algo que tenga histéresis? A ver, ¿por qué es menos susceptible a ruido? Necesita variaciones más grandes. O sea, lo que tú sugieres es que si esta viene con algo de ruido, la salida no va a cambiar, a menos que la señal sea suficientemente grande. ¡Décima! De acuerdo. Eso es lo que ocurre. Efectivamente, el lazo de histéresis ayuda a que sea menos susceptible a ruido. Si el ruido es más pequeño que el ancho de la banda de histéresis, entonces no debería afectarme mucho. Por ejemplo, yo podría tener un sensor que encienda una luz cuando el nivel de luz ambiente es muy pequeño. ¿Se lo están imaginando, no? Un sensor que lo conecto, por ejemplo, a una ampolleta. Entonces, cuando la luz ambiente baja de un cierto nivel, me conecta a la ampolleta. Y la ampolleta, digamos que es conectada con una salida digital. Esa salida digital, digamos que va a un relé. ¿Saben lo que es un relé, o no? Un relé es un interruptor como este. Ah, no, 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 ese no. Como otro, como este. Un interruptor, pero que en vez de apretarlo con el dedo, se aprieta con un electroimán. Entonces hay un electroimán que opera el interruptor. Eso es un relé. Entonces el relé lleva una bobina que hace las veces de electroimán y ese electroimán activa o desactiva un switch. Entonces yo tengo un switch externo que yo puedo activar o desactivar con un electroimán. ¿De acuerdo? Eso es un relé. Entonces yo podría conectar de alguna forma, probablemente usando un buffer, esta salida a la entrada del electroimán. Entonces cuando esta salida es muy grande, cuando esta salida excede un cierto nivel, este electroimán se activa y me cierra el switch y enciende la luz. Entonces yo podría hacer un circuito que me encienda la luz cuando el nivel de luz es menor que un cierto umbral. ¿Se puede hacer o no? ¿Sí? Se puede hacer con un comparador de esto. ¿Qué pasa cuando mi nivel de luz está pero justo en el límite entre que yo lo enciendo o yo lo apago? ¿Qué se imaginan que va a ocurrir? Que el relé se va a encender y apagar rápidamente varias veces, porque va a depender del ruido. Bueno, yo puedo evitar eso con un comparador con histéresis. Entonces, en vez de comparar yo puedo correr este nivel, lo puedo correr hasta el nivel que quiera, por ejemplo, cambiando ese voltaje. Entonces, yo puedo hacer que esto se mueva a la derecha o a la izquierda y de esa forma poner un comparador con histéresis con lo que yo quiera. Había una pregunta aquí. Si, si físicamente la pone ahí, probablemente va a tener algo que oscila. O sea, tú quieres medir la luz en un lugar distinto en el que está encendiendo la ampolleta, porque si no va a oscilar. Y la frecuencia de oscilación va a tener que ver con el tiempo de respuesta del circuito completo. Hay preguntas ya. El área no tiene una representación, no tiene que ver con las pérdidas. En este caso, esa área está en volts cuadrados, no tiene mucho sentido. El ancho sí es importante, el ancho tiene que ver con el nivel de ruido que yo voy a
voy a aceptar. Oye, cuando uno mueve uno de estos switches, a ver, ¿quién se ha callado? ¿Escuchan que suena? Bueno, los relés también suenan exactamente igual. Cuando uno aprieta el señalizador del auto, hay un relé detrás que hace que esto suene. Ah, de ahí viene el sonido, es un relé, es efectivamente un relé. Y relé se escribe así, y esa es la castellanización de relay, que es la palabra en inglés. Existen relés que son SPST, SPDT, DPST, DPDT. Ah, ya se acuerdan de eso. De si era un switch o eran varios switch y se tenía dos salidas o una salida. Sí. Y hay de varios volts. Hay de 6 volts, hay de 12 volts y requieren algunos miliamperes para operar este electroimán que tienen dentro. Muy bien. Sí. Sí, se pueden hacer cosas muy entretenidas con relé. Esa era tu pregunta, ¿no? Ah. No, no. Tú puedes analizarlo como si fuera un amplificador de alta ganancia, en el sentido que cuando esta es positiva, la salida está pegada arriba, y cuando esta es negativa, la salida está pegada abajo. Pero son distintos, o sea, de acuerdo. Ok, o sea, tú dices que un op-amp y un comparador son muy parecidos, en el sentido que si yo tengo un VIN y un Vout, mejor VI diferencial, digamos diferencial, ¿sí? La salida va a ser así. Y tú dices, esto es lo mismo que yo tendría en un op-amp. Es exactamente lo mismo. Todos están viendo esto, ¿no? Riel positivo, VCC, menos VEE. Sí, son parecidos. O sea, tú dices, la ganancia aquí es enorme, porque basta pequeños movimientos de voltaje aquí para cambiar totalmente. Entonces la ganancia es enorme. Sí, un comparador es como un op-amp con alta ganancia. La implementación es distinta porque el op-amp está hecho para ser estable con realimentación negativa. El comparador no. Al comparador no le interesa ser estable. Al comparador lo que le interesa es ir a un riel. Entonces sí, el análisis de primer orden puede ser similar. ¿De acuerdo? Pero no en un op-amp ideal. El op-amp ideal no tiende a los rieles. El op-amp ideal no tiene rieles. Entonces es parecido, pero no es lo mismo. Muy bien. Esto es una ADC de doble pendiente. Oye, ¿pueden hacer una ADC? Había pregunta aquí. No te había visto. ¿Quieres hacer un oscilador? Sí, 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 más adelante hay osciladores. Sí, por supuesto. A ver, aquí hay osciladores. Esto ya lo han mirado, ¿no? En ayudantía creo que vieron algo así. Vamos a verlo después. Pero sí, este es un oscilador. Vamos a mirarlo después. Oye, y miremos este ADC de doble pendiente. Entonces, ¿qué es esto? No, no, un momento, esto que está en el círculo. Es un integrador. ¿Y qué hace este switch? Resetea, ese switch resetea el integrador porque hace que el voltaje que estaba guardando el integrador en un capacitor se vuelva cero instantáneamente. Muy bien. Entonces este es un integrador. Y si yo le meto una referencia al integrador, digamos que le meto una referencia, hay misa. Si le meto una referencia, la salida del... Ah, eso significa que se me acabó la clase. Ah. Bueno, seguimos más rato. Más rato hay clase en la N10 a las 3:30. Los que puedan ir, los que no puedan ir, ven el video.
Tengo micrófono nuevo, así que este no debería fallar.